El licenciado abrió el sobre sellado y cuando leyó el primer párrafo en voz alta, los tres herederos se quedaron helados, porque el nombre que aparecía allí no era el de ninguno de ellos, era el de Zuleide, la muchacha de limpieza a la que acababan de humillar, la misma mujer morenita y llenita de 69 años, a quien apenas una hora antes habían tratado como basura, la misma mujer, a quien habían ordenado recoger sus cosas en bolsas de plástico negras, la misma mujer cuyo reloj antiguo, regalo del señor, don Orlando, cayó al suelo, hecho añicos, bajo los zapatos italianos de $1000 de marcos. Ahora su nombre estaba allí, en el testamento, y lo que venía después iba a destruir todo lo que los herederos creían que era suyo. Mi nombre es Zuleide, pero todos me llamaban Zu. Durante 45 años, esas dos letras fueron todo lo que necesité. Zu, ven acá. Zu, prepara el café. Zu, los niños tienen hambre. Zu, don Orlando necesita sus medicinas. Zu, como si mi nombre completo fuera demasiado largo para pronunciar, como si yo fuera demasiado insignificante para merecer más que dos letras. Pero don Orlando nunca me llamó así. Desde el primer día, hace 45 años, él me llamó por mi nombre completo, Zuleide. Lo pronunciaba despacio, como si cada sílaba mereciera su propio momento, como si mi nombre fuera algo precioso que había que tratar con cuidado. Y ahora, don Orlando estaba muerto y yo estaba sola en un mundo que nunca me había querido. Déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí. Era 1979 cuando llegué a la casona de la familia Almeida. Tenía 24 años, era joven, asustada y acababa de llegar de provincia con una maleta de cartón y 200 varos que mi madre había ahorrado durante 5 años para darme una oportunidad en la gran ciudad. El anuncio en el periódico decía simplemente: se busca muchacha de limpieza, buena paga. Preguntar por don Orlando Almeida no mencionaba que la casa era una residencia de 3 pisos, con jardín y alberca. No mencionaba que don Orlando era dueño de 2 supermercados y estaba en camino de construir un imperio. No mencionaba que ese trabajo iba a convertirse en mi vida entera. Recuerdo el día de la entrevista como si fuera ayer. Don Orlando tenía 37 años entonces, alto, delgado, con ojos que parecían ver más allá de lo que la gente mostraba. Su esposa, doña Carmen, estaba sentada a su lado, con un bebé en brazos y otro niño de 3 años correteando por la sala. Ese bebé era Ricardo, el mismo Ricardo que 45 años después me ordenaría salir de la casa en 24 horas. Pero en ese momento, Ricardo era solo un bebé con ojos curiosos, que me miraba desde los brazos de su madre. No tienes experiencia, dijo doña Carmen, mirando mi solicitud con desconfianza. Nunca has trabajado en una casa como esta. Es verdad, admití, pero aprendo rápido y trabajo duro, más duro que nadie que usted haya conocido. Don Orlando me miró durante un largo momento. Luego sonrió. Estás contratada, dijo. Doña Carmen lo miró sorprendida. Orlando, ni siquiera. La hemos entrevistado correctamente. No necesito entrevistarla, respondió don Orlando. Vi sus manos. Sus manos están llenas de callos. Esas son manos que conocen el trabajo. Esas son manos en las que puedo confiar. Y así empezó todo. 45 años. Es difícil explicar lo que significan 45 años de tu vida en un solo lugar. Vi nacer a Patricia. La sostuve en mis brazos cuando tenía apenas horas de vida, porque doña Carmen estaba demasiado agotada para cargarla. Vi nacer a Marcos. Fui yo
quien lo llevó al hospital en mis propios brazos, cuando tuvo su primera convulsión febril a los 2 años, porque el chofer no llegaba y no había tiempo que perder. Vi a Ricardo dar sus primeros pasos. Vi a Patricia perder su primer diente. Vi a Marcos aprender a andar en bicicleta en el jardín trasero, cayéndose una y otra vez hasta que finalmente lo logró. Los vi crecer, los vi cambiar y los vi convertirse en personas que yo no reconocía. Ricardo se volvió frío y calculador. Desde adolescente, me miraba como si yo fuera parte del mobiliario, algo que estaba allí, pero que no merecía atención ni respeto. Patricia se volvió superficial y vanidosa. Solo le importaba la ropa, las joyas, las fiestas. Nunca trabajó un día en su vida. Vivía de la mesada de su padre, como si fuera un derecho divino. Marcos se volvió irresponsable y peligroso, siempre metido en problemas, siempre necesitando que su padre lo rescatara de alguna deuda o algún escándalo. Pero don Orlando nunca cambió. Seguía siendo el mismo hombre que me había contratado por mis manos llenas de callos. El mismo hombre que pronunciaba mi nombre completo como si fuera algo precioso. Y yo seguí allí, no por el dinero. El dinero nunca fue lo importante. Me quedé por él, porque don Orlando era la única persona en el mundo que me trataba como un ser humano. Doña Carmen murió en 1992, cáncer de mama, rápido y despiadado. En 6 meses, pasó de ser una mujer llena de vida a un cuerpo frágil que apenas podía levantarse de la cama. Yo la cuidé hasta el final. Le di de comer cuando ya no podía sostener la cuchara. La bañé cuando ya no podía pararse sola. Le leí libros cuando el dolor no la dejaba dormir. Me senté junto a su cama en las noches oscuras, sosteniendo su mano mientras lloraba. Los hijos casi nunca venían. Ricardo estaba demasiado ocupado con su trabajo. Patricia estaba de viaje en Europa. Marcos estaba quién sabe dónde, probablemente apostando la lana de su padre en algún casino. Pero yo estaba allí, siempre estuve allí. Y cuando doña Carmen murió, fui yo quien cerró sus ojos. Fui yo quien preparó su cuerpo para el funeral. Fui yo quien sostuvo a don Orlando mientras lloraba como un niño, roto por el dolor de perder a la mujer que había amado. Durante 30 años, después de la muerte de doña Carmen, algo cambió en la dinámica de la casa. Don Orlando se volvió más callado, más reflexivo. Pasaba horas en su estudio, mirando fotos antiguas y escribiendo cartas que nunca enviaba. Los hijos venían cada vez menos. Ricardo solo aparecía cuando necesitaba lana para algún negocio. Patricia llamaba ocasionalmente para pedir que le depositaran su mesada. Marcos aparecía de vez en cuando, siempre con alguna historia sobre una oportunidad de inversión que nunca resultaba ser real. Pero yo seguía allí, cocinando las comidas favoritas de don Orlando, manteniendo la casa impecable, escuchando sus historias sobre el pasado, siendo su compañera en la soledad de una residencia demasiado grande para un hombre solo. Y entonces llegó 1995, el año que casi destruyó todo. Fue una crisis económica que nadie vio venir. Los supermercados de don Orlando, sí que habían sido un negociazo por 2 décadas. De pronto, ¡zas!, estaban perdiendo morlacos a raudales. Los bancos, fríos, le cerraron las puertas en la cara. Los inversionistas, cual alma que lleva el diablo, huyeron. Los proveedores, duros, exigían el pago inmediato. Don Orlando necesitaba 1 millón de varos para salvar su empresa. 1 millón de varos que no tenía, ni un quinto. Recuerdo bien aquella noche, cuando lo encontré sentado en su estudio, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio,
Don Orlando, le dije desde la puerta. ¿Qué pasa, mi viejo? Se va a acabar todo, Zuleide, me dijo, con la voz quebrada. Todo lo que construí, todo por lo que trabajé. Se va al caño. ¿Cuánto necesita, don?, le pregunté, con el corazón en la mano. Él rió amargamente, una risa de puro dolor. 1.000.000 de varos. Podría ser 1 billón. No tengo nada, Zuleide. Los bancos no me prestan. Mis hijos no tienen un quinto que no les haya dado yo. Se acabó, mija. Me quedé en silencio, por un largo rato, pensando qué decir. Luego solté algo que cambió todo. Yo tengo 800.000 varos, don Orlando. Don Orlando me miró, como si le hubiera hablado en chino. ¿Qué dijiste, Zuleide? 800.000 varos, don, repetí. Es todo lo que he ahorrado en los últimos 20 años. Está en una cuenta en el banco. Es suyo, si lo necesita, mi viejo. Él no podía creer lo que estaba escuchando. Estaba en shock. Zuleide, eso es todo lo que tienes. Tus ahorros de toda la vida. No puedo aceptarlo, mija. No le estoy preguntando si quiere aceptarlo, don Orlando, le dije con firmeza. Le estoy diciendo que es suyo. Usted me dio un trabajo cuando nadie más me daba una oportunidad. Me dio un hogar. Me trató con dignidad cuando el mundo me trataba como basura. 800.000 varos es lo menos que puedo hacer. Don Orlando me miró, con lágrimas en los ojos, un mar de lágrimas. ¿Y si no puedo devolverte la lana, Zuleide?, me preguntó, con la voz temblorosa. ¿Y si la empresa fracasa de todas formas? Entonces al menos sabré que hice todo lo que pude, don, le dije, con una sonrisa. Y eso es suficiente para mí. Esa noche, don Orlando aceptó mi lana. No fue fácil para él. Era un hombre orgulloso, acostumbrado a ser el que daba, no el que recibía. Pero la desesperación puede hacer que hasta los más orgullosos traguen su orgullo y acepten ayuda. Así es la vida. Firmé un documento simple, nada legal ni complicado, nada de rollos, solo una hoja de papel que decía que yo, Zuleide Aparecida dos Santos, prestaba 800.000 varos a Orlando Almeida, sin intereses, a ser devueltos cuando fuera posible. Don Orlando guardó ese documento en su caja fuerte, y con mi lana, junto con otros préstamos que logró conseguir, salvó la empresa. Los supermercados sobrevivieron, y vaya que lo hicieron. En los siguientes 20 años, don Orlando construyó un imperio de 23 tiendas en todo el estado. Se convirtió en uno de los empresarios más exitosos de la región. Muy sin nadie en absoluto, nunca supo que una muchacha de limpieza, morenita y un poco gordita, había sido la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ni siquiera sus hijos. Don Orlando quiso devolverme la lana muchas veces. Insistió mucho. Cada vez que me ofrecía, yo me negaba. Siempre me negaba. No quiero su lana, don Orlando, le decía. Quiero que usted esté bien. Eso es todo lo que quiero, mi viejo. Él me miraba, con una expresión que yo no entendía del todo. Era muy raro, una mezcla de gratitud, admiración y algo más profundo. Un día me dijo algo que nunca olvidé, nunca jamás. Zuleide, mis hijos tienen mi sangre, pero tú tienes mi corazón. Eres la hermana que nunca tuve, la familia que mis propios hijos nunca fueron. Lloré cuando me dijo eso. Lloré a mares, lloré porque era lo más hermoso que alguien me había dicho en toda mi vida, lo más hermoso del mundo. Y lloré, porque sabía que era verdad, era la pura verdad. Los años pasaron, volando. Don Orlando envejecía.
Yo envejecía con él, juntos. Sus hijos seguían siendo los mismos: Ricardo, frío y calculador; Patricia, superficial y egoísta; Marcos, irresponsable y peligroso. Ninguno de ellos visitaba a su padre. Eran unos desgraciados en los últimos 5 años de su vida. Don Orlando no recibió una sola visita de sus hijos que no fuera para pedir lana. Ni una sola, carajo. Ni en Navidad, ni en su cumpleaños, ni cuando le diagnosticaron cáncer de próstata. Eran unos inútiles, pero yo estaba allí. Siempre estuve ahí a su lado. Lo llevé a sus citas médicas, le preparé sus comidas especiales, le di sus medicamentos a la hora exacta. Me senté junto a su cama en las noches cuando el dolor no lo dejaba dormir. Sufría mucho. Y cuando el cáncer se extendió, cuando los doctores dijeron que ya no había nada que hacer, fui yo quien lo cuidó en sus últimos meses. No una enfermera contratada, no sus hijos. Yo, Zuleide, la muchacha de limpieza morenita y un poco gordita que había llegado 45 años antes con una maleta de cartón y 200 varos. Solamente. Don Orlando murió un martes por la mañana. ¡Qué tristeza! Eran las 6:42 de la mañana. El sol apenas estaba saliendo. Los pájaros cantaban afuera de la ventana, como si no supieran que el mundo estaba a punto de perder a un hombre bueno, un gran hombre. Yo estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano, cuando dio su último suspiro. Fue un momento terrible. Sus ojos estaban cerrados. Su rostro estaba en paz y en sus labios había una sonrisa suave, como si estuviera viendo algo hermoso que yo no podía ver. ¡Qué dolor! Zuleide, susurró con su último aliento, con la voz casi apagada. Gracias. Y se fue, para siempre. Llamé a los hijos. Les di la mala noticia. Ricardo llegó 3 horas después, con su esposa y sus 2 hijos adolescentes que apenas conocían a su abuelo. ¡Qué desgracia! Patricia llegó esa tarde, directamente del aeropuerto, arrastrando maletas llenas de ropa de diseñador. ¡Qué mujer tan superficial! Marcos llegó al día siguiente, con olor a alcohol y ojos rojos de no haber dormido. Era un irresponsable. Ninguno de ellos lloró, no les importó nada. Ninguno de ellos mostró dolor real. Eran unos desalmados. Solo hablaban del testamento, de la herencia, de cómo dividir el imperio que su padre había construido. ¡Qué horror! El funeral fue 3 días después. Fue un evento grande. Vinieron políticos, empresarios, socios de negocios. Todos hablaban de don Orlando como si lo hubieran conocido, como si hubieran sido sus amigos, puros hipócritas. Pero ninguno de ellos lo había visitado en sus últimos años. Nadie. Ninguno de ellos había sostenido su mano mientras lloraba de dolor. Nadie le dio cariño. Ninguno de ellos había limpiado su cuerpo cuando ya no podía hacerlo solo. Solo yo estuve ahí para él. Yo sí, yo, Zuleide. Y mientras todos esos extraños daban discursos sobre lo gran hombre que había sido don Orlando, yo estaba en la cocina, sirviendo café, como siempre. Esa era mi vida. Ricardo se acercó a mí en algún momento durante el velorio. «Zu», me dijo, sin mirarme a los ojos, «necesitamos más café en la sala principal. Y asegúrate de que los baños estén limpios. Hay gente importante aquí». «¡Qué descaro!». «Sí, señor Ricardo», respondí, con la voz suave, como siempre. Esa era mi condición, esa noche, cuando todos se fueron. Me senté en mi pequeño cuarto en la parte trasera de la casona. El mismo cuarto donde había dormido durante 45 años. Casi media vida.
Y lloré. Lloré como Magdalena. Lloré por don Orlando. Lloré por los años que habíamos compartido. Lloré por la soledad que sabía que me esperaba ahora que él se había ido. ¡Qué tristeza inmensa! Y lloré por lo que estaba por venir, por el futuro incierto, porque yo sabía cómo eran los hijos de don Orlando. Los conocía muy bien y sabía que mi tiempo en esa casa estaba llegando a su fin. Lo sentía en el alma. Al día siguiente, mis temores se confirmaron. Mis sospechas eran ciertas. Los tres hermanos se reunieron en el salón principal de la casona. Ricardo se acomodó en el sillón que había sido de su padre. El sillón de cuero marrón donde don Orlando pasaba las tardes leyendo. Ver a Ricardo allí, tan campante, como si ya fuera el dueño de todo, me clavó un puñal directo al corazón. Patricia se sentó a su lado. Cruzó las piernas con una elegancia fingida. Miraba su celular como si la muerte de su padre fuera un simple contratiempo en su agenda social. ¡Qué barbaridad! Marcos estaba de pie junto al ventanal, nervioso, echando miraditas a su celular cada pocos segundos, seguro esperando mensajes de esos agiotistas a los que les debía hasta el alma. Yo estaba en la cocina, como siempre, preparando el café, pero escuchaba todo. Las paredes de esta casona habían sido testigos de 45 años de mis pasos silenciosos. Conocía cada rincón, cada grieta donde el sonido viajaba. Sabía exactamente dónde pararme para escuchar las conversaciones en la sala sin que me vieran. Entonces Ricardo soltó, cruzándose de brazos. ¿Y qué hacemos con ella? ¿Con quién?, preguntó Patricia, sin despegar la vista de su celular. ¡Qué descarada! Con la muchacha de limpieza. Zuleide. Su, como le quieran decir. Ah, dijo Patricia, la viejita. Algo se me rompió por dentro al escuchar esas palabras. La viejita. 45 años de servicio, de lealtad, de amor, reducidos a 2 palabras despectivas. La viejita. Hay que sacarla de aquí, dijo Marcos desde la ventana. Esta casa vale un ojo de la cara. No podemos venderla con una empleada viviendo adentro. No podemos simplemente correrla, dijo Patricia, con un tono que intentaba ser compasivo, pero que sonaba más falso que una moneda de 3 pesos. Lleva aquí mucho tiempo. Sería muy gacho. Gacho, repitió Ricardo con desprecio. ¿Desde cuándo te importa lo que es gacho o no? La semana pasada te gastaste $20,000 en una bolsa. Eso es diferente, replicó Patricia. El punto es, continuó Ricardo, que esta casa es nuestra ahora. Y no necesitamos a una muchacha de limpieza. Vamos a vender todo, dividir la lana, seguir con nuestras vidas. Y para eso ella tiene que irse. Pero, ¿a dónde va a ir?, preguntó Patricia. Tiene como 70 años. No tiene familia. No tiene nada. Ese no es nuestro problema, dijo Marcos. Que se vaya a un asilo. Que se vaya a la calle. Me vale madres. Lo único que me importa es que se largue. Escuché todo esto desde la cocina. Mis manos temblaban mientras sostenía la charola del café. 45 años. Y querían correrme como si fuera basura. Pensé en don Orlando, en lo que él habría dicho si pudiera escuchar a sus hijos, en la decepción y el dolor que habría sentido. Y sentí rabia. Una rabia silenciosa que había estado acumulando durante años. Rabia por cada vez que Ricardo me había hablado con desprecio, por cada vez que Patricia había ignorado mi existencia, por cada vez que Marcos había tirado su ropa sucia en el piso para que yo la recogiera. Pero también sentí miedo, porque tenía 69 años, no tenía familia, no tenía ahorros, porque se los había dado todos a don Orlando en 1995. ¡Qué tonta fui!
No tenía a dónde ir. La voz de Ricardo me sacó de mis pensamientos. ¡Su! Gritó desde la sala. ¿Dónde está el café? Respiré profundo y entré a la sala con la charola. Aquí está, don Ricardo, dije con la voz más neutral que pude encontrar. Ricardo tomó una taza sin dar las gracias. Patricia ni siquiera me miró. Marcos estaba demasiado ocupado con su celular. Su, dijo Ricardo mientras bebía su café. Tenemos que hablar contigo. Sí, señor. Mi padre murió, dijo, como si yo no lo supiera. Y ahora las cosas van a cambiar. Vamos a vender la casa. Vamos a liquidar todo. Y eso significa que ya no te necesitamos. Lo dijo así, sin rodeos, sin compasión, sin una sola palabra de agradecimiento por 45 años de servicio. Ya no te necesitamos. Tienes 24 horas, continuó Ricardo. Mañana a esta misma hora quiero que hayas recogido tus tiliches y te hayas ido 24 horas. Después de 45 años, me daban 24 horas para desmantelar mi vida entera. Don Ricardo, empecé a decir, yo he trabajado para esta familia durante... Ya sé lo que hiciste, me interrumpió bruscamente. Trabajaste para mi padre. Limpiaste la casa. Cocinaste la comida. Eso es lo que hacen las muchachas de limpieza. No es nada especial. No te hace dueña de nada. No te da derecho a quedarte aquí. Su tono era frío, cruel, como si estuviera hablando con un insecto que había que aplastar. Patricia se levantó y se acercó a mí con esa sonrisa falsa que yo había aprendido a odiar a lo largo de los años. Tú, querida, dijo con voz melosa, entiendo que esto es difícil para ti, pero tienes que entender nuestra posición. Esta casa es muy grande, necesita mucho mantenimiento y sinceramente no creemos que puedas seguir trabajando a tu edad. Ya estás muy viejita. Puso su mano en mi hombro. Su toque me dio asco. Te daremos algo de lana, continuó. No mucha, porque la verdad es que papá no dejó tanta liquidez como pensábamos, pero algo para que te establezcas en algún lugar, un asilo quizás. He escuchado que hay algunos muy lindos donde cuidan bien a la gente de tu edad. Un asilo. Después de 45 años de cuidar a su familia, querían enviarme a un asilo. Marcos se acercó entonces. Su expresión era diferente a la de sus hermanos. No había ninguna pretensión de amabilidad, solo hostilidad pura. Escúchame bien, vieja, dijo, acercando su rostro al mío. Tienes 24 horas. Si mañana a esta hora sigues aquí, voy a llamar a la policía y te voy a acusar de invasión de propiedad. ¿Entendiste? Sí, don Marcos, susurré, porque ¿qué otra cosa podía decir? Me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto. Cada paso se sentía como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Mi cuarto estaba en la parte trasera de la casona. Era pequeño. Una cama individual, un armario de madera viejo, una mesita de noche con una lámpara. En la pared había una foto de don Orlando y yo, tomada hace 20 años durante una Navidad. Éramos más jóvenes entonces. Él tenía el cabello todavía negro. Yo todavía podía sonreír sin que me doliera el alma. Me senté en la cama y miré a mi alrededor. 45 años de mi vida cabían en este pequeño cuarto. Toda mi ropa, todos mis recuerdos, todo lo que yo era. Abrí el armario y empecé a sacar mis cosas. No tenía maletas, nunca había. Necesitado maletas porque nunca había ido a ningún lado. Así que usé bolsas de plástico, las mismas bolsas negras que usaba para sacar la basura de la cocina. Estaba doblando mi ropa cuando escuché pasos detrás de mí. Era Marcos. ¿Qué haces?, Marc preguntó desde la puerta. Estoy empacando mis cosas, don Marcos. Bien, más te vale que te apures. Se quedó allí parado, mirándome trabajar,
como si estuviera supervisando a un animal. Entonces, su mirada se posó en algo, en mi mesita de noche. El reloj era un reloj antiguo, de oro macizo. Don Orlando me lo había regalado hace 10 años, en mi aniversario número 35, trabajando para la familia. Era lo más valioso que poseía, no por el oro en sí, sino por lo que representaba. ¿Qué es eso?, preguntó Marcos acercándose, con esa mirada que daba miedo. Es un reloj que me regaló su padre, respondí, tratando de sonar tranquila. Marcos lo tomó de la mesita, sin pedir permiso, como si fuera suyo. Lo examinó con ojos de hiena. Este reloj es de oro, dijo, con un tono que helaba la sangre. Debe valer unos $5,000. ¿Dónde lo robaste, eh? No lo robé, don Marcos. Su padre me lo regaló. ¡Mentira!, escupió, con la voz llena de veneno. Mi padre jamás te regalaría algo así. Eres una ratera. Siempre supe que eras una ratera. Don Marcos, por favor, le supliqué. Ese reloj es lo único que tengo. Es un regalo de su padre. Él me lo dio personalmente. Marcos me miró con desprecio, como si fuera una cucaracha. Y entonces, sin ninguna advertencia, arrojó el reloj al suelo. El cristal se rompió al impactar contra el piso de madera, con un sonido seco y doloroso. Pero eso no fue suficiente para él. No, levantó su pie, ese pie calzado con un zapato italiano, que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en un año, y lo pisó. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el reloj no era más que fragmentos de metal y vidrio, esparcidos por el suelo, un montón de nada. Ahora ya no tienes ninguna prueba de nada, dijo con una sonrisa cruel que me hizo temblar. Apúrate con tu equipaje, vieja. Y se fue, dejándome ahí, plantada, con el corazón hecho pedazos. Me quedé allí, de pie, mirando los restos del reloj, como si viera mi propia vida hecha trizas. Las lágrimas corrían por mi rostro, como un río desbordado, pero no eran lágrimas de tristeza. No solamente, eran lágrimas de rabia, una rabia tan profunda que sentía que me iba a consumir desde adentro, que me iba a volver loca. Pero no dije nada, no grité, no maldije, no supliqué, solo me arrodillé en el suelo y recogí los fragmentos del reloj con mis manos, temblorosas, cada pedazo, cada astilla de vidrio, cada fragmento de metal, cada cosita. Los guardé en un pañuelo blanco y los metí en mi bolsillo, con cuidado, porque aunque el reloj estuviera destruido, el amor que representaba seguía intacto en mi corazón, y eso nadie podía quitármelo. Terminé de empacar mis cosas. Con la calma que da la desesperación, no tenía mucho. Unas pocas mudas de ropa, algunos objetos personales, la foto de don Orlando y yo, los fragmentos del reloj en mi bolsillo, como un tesoro. Cuando estaba por cerrar el armario, noté algo que había olvidado que estaba allí, completamente. Una caja de zapatos vieja, escondida en la parte de atrás del estante superior, llena de polvo. La bajé con cuidado, como si fuera un bebé. Adentro había cartas, docenas de cartas. Cartas que don Orlando me había escrito a lo largo de los años, llenas de cariño. Nunca me las había enviado por correo, porque vivíamos en la misma casa. Simplemente las dejaba debajo de mi puerta, o sobre mi almohada, o junto a mi plato de desayuno, como pequeños secretos. Había olvidado que las tenía, por completo. Tomé una al azar y la leí.
con los ojos llenos de lágrimas. Era de hace 5 años. Querida Zuleide, decía, con su letra temblorosa, hoy cumplo 77 años. Mis hijos no llamaron, ni Ricardo, ni Patricia, ni Marcos. Probablemente ni siquiera recuerdan que es mi cumpleaños, pero tú preparaste mi pastel favorito, chocolate con fresas, como cada año durante los últimos 35 años. Quiero que sepas algo. Cuando yo me vaya de este mundo, quiero que seas tratada con la dignidad que mereces. He tomado medidas para asegurarme de que eso suceda. No puedo decirte más ahora, pero confía en mí, tu lealtad será recompensada. Tu amor no quedará sin respuesta. Eres la hermana que nunca tuve, la familia que mis hijos nunca fueron, y te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Con todo mi cariño, Orlando. Leí la carta 3 veces, sin poder creer lo que decía. He tomado medidas. ¿Qué medidas? ¿De qué hablaba? ¿Qué había hecho don Orlando? ¿Qué misterio guardaba? Guardé las cartas en una de las bolsas de plástico, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y esperé, porque algo me decía, en lo más profundo de mi ser, que esto no había terminado todavía, que la justicia aún no se había servido. A las 11 de la mañana del día siguiente, llegó el licenciado, doctor Sebastián Méndez, 70 años, prieto como yo, aunque de un tono más claro, cabello completamente blanco, lentes de montura dorada, traje impecable de color gris oscuro, un hombre de respeto. Era amigo de don Orlando desde hacía 50 años. Se habían conocido cuando ambos eran jóvenes y pobres, luchando por salir adelante en un mundo que no los quería, que los despreciaba. El doctor Sebastián había sido el abogado de don Orlando durante toda su carrera. Había redactado todos sus contratos, todas sus escrituras, todos sus documentos legales, y había redactado su testamento, el que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los 3 herederos se reunieron en la sala principal, como buitres alrededor de un cadáver. Ricardo estaba ansioso, golpeando el brazo del sillón con sus dedos, como si tocara la batería. Patricia revisaba su teléfono obsesivamente, ignorando todo a su alrededor. Marcos no podía quedarse quieto, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, listo para atacar. Yo estaba en la cocina, como siempre, otra vez, siempre en la cocina, relegada a un segundo plano. Pero esta vez, el doctor Sebastián me sorprendió. Señorita Zuleide, dijo asomándose por la puerta de la cocina, con una voz amable y respetuosa. Por favor, venga a la sala. Don Orlando dejó instrucciones específicas de que usted debe estar presente durante la lectura del testamento. Los 3 hermanos se miraron entre sí, con incredulidad. ¿Qué?, dijo Ricardo, con desprecio. Ella es solo la muchacha de limpieza. ¿Qué tiene que ver con el testamento de mi padre? El doctor Sebastián lo miró con una expresión que yo conocía bien. Era la misma expresión que don Orlando ponía cuando sus hijos lo decepcionaban, cuando lo hacían avergonzarse. Don Orlando fue muy claro en sus instrucciones, señor Ricardo, dijo el doctor Sebastián, con firmeza. La señorita Zuleide debe estar presente. Si ella no está, yo no leo el testamento. Así de simple. Ricardo abrió la boca para protestar, pero el doctor Sebastián levantó la mano, con autoridad. Señor Ricardo, soy el abogado de su padre desde hace 50 años. Conozco sus deseos mejor que nadie, y le aseguro que lo que voy a leer hoy va a sorprender a todos. Así que le sugiero que deje de discutir y me permita hacer mi trabajo. Ricardo se quedó en silencio,
con el rostro rojo de furia. Yo entré a la sala, con la cabeza en alto, me senté en una silla en la esquina, lejos de los herederos, intentando hacerme invisible. Patricia me miró con disgusto, como si yo fuera una intrusa. Marcos me miró con odio, con ganas de matarme. Ricardo me miró como si yo fuera una mancha en su tapicería, algo que debía ser removido, pero me quedé allí, firme como una roca, porque don Orlando había querido que estuviera allí, y yo no iba a defraudarlo. El doctor Sebastián abrió su maletín y sacó un sobre grande, sellado con cera roja. Un sello de esperanza. «Este es el último testamento de Orlando Almeida», dijo con voz solemne, que resonó en toda la habitación. Fue redactado hace 6 meses, reemplazando todos los testamentos anteriores. Fue firmado en presencia de 3 testigos y notariado correctamente. Es completamente legal y vinculante. Abrió el sobre con cuidado, como si estuviera abriendo una puerta a un nuevo destino. Sacó varios documentos, amarillentos por el tiempo, y comenzó a leer, con voz clara y pausada. Yo, Orlando Almeida, en pleno uso de mis facultades mentales y por mi propia voluntad, declaro este, mi último testamento. El doctor Sebastián hizo una pausa. Creando un silencio tenso y expectante, miró a los 3 herederos con una mirada penetrante. Luego me miró a mí, con una sonrisa comprensiva, y continuó. Antes de detallar la distribución de mis bienes, quiero que mis hijos sepan algo. He pasado los últimos años de mi vida observándolos, observando cómo trataban a las personas a su alrededor, observando cómo trataban a Zuleide, la mujer que me ha cuidado durante 45 años. Ricardo se movió inquieto en su asiento, como un niño regañado. Patricia dejó de mirar su celular, mostrando un interés repentino, casi forzado. Marcos se detuvo en medio de la habitación, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. He visto cómo la ignoran, continuó el licenciado, leyendo las palabras de don Orlando. He visto cómo la desprecian. He escuchado cómo hablan de ella cuando creen que no los oigo. La vieja, la prieta, la gorda, la inútil. Sentí que mi corazón se detuvo por un instante. Don Orlando lo sabía. Siempre lo había sabido. Lo que mis hijos no saben, siguió el licenciado, es que Zuleide no es solo una trabajadora del hogar. Zuleide es la razón por la que todavía tenemos algo que heredar. En 1995, cuando la empresa estaba al borde de la bancarrota, cuando los bancos me habían cerrado las puertas y los inversionistas habían huido, fue Zuleide quien me salvó. Ricardo miró al licenciado con confusión. Un gesto de incredulidad se dibujaba en su rostro. ¿De qué está hablando este viejo?, preguntó con un tono de desprecio que intentaba disimular su preocupación. El doctor Sebastián lo ignoró olímpicamente y continuó leyendo. Zuleide me prestó 800,000 varos, todo lo que había ahorrado en 20 años de trabajo. Lana que podría haber usado para comprarse una casita, para vivir con dignidad, para construir su propia vida. Pero en lugar de eso, me la dio a mí, sin pedir nada a cambio, sin condiciones, solo porque confiaba en mí. Patricia abrió la boca, pero ningún sonido salió. Estaba muda, petrificada por la revelación. Con ese dinero salvé la empresa, y en los siguientes 20 años construí un imperio de 23 supermercados. Todo lo que tenemos hoy, toda la lana, todas las propiedades, todo existe gracias a la generosidad de una muchacha de limpieza que ganó menos en un año de lo que ustedes gastan en un mes.
Marcos dio un paso hacia adelante, visiblemente perturbado. «Esto es ridículo», dijo, con voz temblorosa. «Mi padre estaba chocheando, no sabía lo que decía». El doctor Sebastián lo miró con frialdad, como si viera a un insecto. «Su padre fue evaluado por 3 psiquiatras independientes antes de firmar este testamento, señor Marcos. Los 3 certificaron que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Tengo los documentos aquí mismo si desea verlos». Marcos se quedó en silencio sintiéndose acorralado. El licenciado continuó leyendo imperturbable. «Mis hijos nunca supieron de este préstamo porque nunca se interesaron lo suficiente en mi vida como para preguntar. En los últimos 5 años, ninguno de ustedes me visitó sin tener un motivo económico. Ninguno de ustedes llamó en mi cumpleaños. Ninguno de ustedes vino a verme cuando me diagnosticaron cáncer. Solo Zuleide estuvo allí. Siempre Zuleide. Así que he tomado una decisión». El doctor Sebastián pasó a la siguiente página, creando una tensión palpable en el ambiente. La sala estaba en silencio absoluto. Se podía escuchar el zumbido de las moscas. Incluso yo contenía la respiración, anticipando lo que vendría. Cláusula primera. El 51% de las acciones de Supermercados Almeida serán transferidas a Zuleide Aparecida dos Santos. Ricardo se puso de pie de un salto furioso. «¿Qué?», gritó con la cara roja de ira. «Esto es una locura, un absurdo». El doctor Sebastián levantó la mano pidiendo calma. «Siéntese, señor Ricardo. No he terminado». Su voz era firme, autoritaria. Ricardo no se sentó. Se quedó de pie con el rostro rojo de furia, los puños apretados, listo para estallar. Patricia estaba pálida como un fantasma, a punto de desmayarse. Marcos parecía que iba a vomitar, verde del coraje. Y yo simplemente no podía creer lo que estaba escuchando. Era como una pesadilla hecha realidad. Cláusula segunda, continuó el licenciado sin inmutarse. La casona familiar, ubicada en la calle de las Palmeras, número 423, será transferida a Zuleide Aparecida dos Santos para que la habite durante el resto de su vida o la utilice como mejor le parezca. «¡Esto es imposible!», gritó Patricia, abandonando toda pretensión de compostura. «Papá no puede dejarnos sin casa. Es inaudito». «El testamento es legal, señora Patricia», dijo el doctor Sebastián con calma, como si explicara algo a un niño pequeño. Su padre era dueño de todos estos bienes y tenía todo el derecho de disponer de ellos como quisiera. «Cláusula tercera», continuó el abogado, ignorando las interrupciones. «A cada uno de mis 3 hijos, Ricardo, Patricia y Marcos, les dejo la cantidad de 100.000 morlacos. 100.000 morlacos. Una limosna. Comparado con los millones que valía la empresa y la casona, 100.000 morlacos era una miseria. Una burla. Era un insulto deliberado. Y todos en la sala lo sabían. El aire se podía cortar con un cuchillo. «¡Voy a impugnar esto!», gritó Ricardo, fuera de sí. «Voy a contratar a los mejores abogados del país. Esto no va a quedar así, se los juro». El doctor Sebastián suspiró, como si estuviera lidiando con un niño malcriado. «Señor Ricardo», su padre anticipó su reacción. Por eso incluyó una cláusula adicional. Pasó a la siguiente página, aumentando aún más la tensión. Cláusula de impugnación. Si cualquiera de mis hijos intenta impugnar este testamento por cualquier medio, perderá automáticamente los 100.000 morlacos que le corresponden y su parte será transferida a Zuleide. Ricardo se quedó sin palabras, con la boca abierta, sin poder articular nada. Era un movimiento brillante de don Orlando.
Sabía que sus hijos intentarían pelear el testamento, así que les había puesto una trampa. Si peleaban, perdían incluso lo poco que les había dejado. «Hay algo más», dijo el doctor Sebastián, con un tono que indicaba que aún había más sorpresas. Don Orlando dejó un video que debe ser reproducido como parte de la lectura del testamento. Sacó una tableta de su maletín, con movimientos precisos y lentos. La encendió. La pantalla cobró vida, y en la pantalla apareció Don Orlando. Su imagen digital era un espectro del hombre que conocíamos. Se veía débil, demacrado. Era evidente que el video había sido grabado durante sus últimos meses de vida, cuando el cáncer ya lo estaba consumiendo. Pero sus ojos brillaban con claridad, con una determinación inquebrantable. Y su voz, aunque débil, era firme, llena de convicción. «Hijos», dijo don Orlando desde la pantalla con una sonrisa triste. «Si están viendo este video es porque ya me fui, y estoy seguro de que están furiosos por lo que acaban de escuchar. Pero quiero que me escuchen». Ricardo miraba la pantalla con odio, con el rencor burbujeando en su interior. Patricia tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de amargura. Marcos parecía que quería destruir la tableta con sus propias manos, deseando que todo fuera una pesadilla. «Quiero explicarles por qué tomé esta decisión», continuó don Orlando con un esfuerzo visible. «No es por venganza, no es por crueldad, es por justicia». Hizo una pausa para toser, interrumpiendo el flujo de sus palabras. «En 1995, Zuleide me salvó. Me dio todo lo que tenía. Y cuando quise devolverle la lana, ella se negó. «No quiero su lana, don Orlando», me dijo. «Solo quiero que usted esté bien». Esas fueron sus palabras exactas. No quería nada. Solo quería que yo estuviera bien. Don Orlando miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a sus hijos a través de la pantalla. «En 45 años, ninguno de ustedes me dijo algo así. Ninguno de ustedes hizo algo así. Solo tomaron lana, tomaron comodidades, tomaron todo lo que yo les di como si fuera un derecho. Y cuando ya no podían tomar más, simplemente me ignoraban». Sus ojos brillaban con lágrimas, reflejando el dolor de la soledad. «Los últimos 5 años de mi vida fueron los más solitarios que he vivido. Estaba muriendo de cáncer y mis propios hijos no venían a verme. Pero Zuleide estaba ahí, cada día, cada noche, dándome mis medicinas, preparando mi comida, sosteniéndome cuando lloraba de dolor. Miro hacia un lado, como si alguien estuviera ahí fuera de la cámara, acompañándolo en sus últimos momentos. Ella está aquí ahora mismo, mientras grabo esto. No sabe lo que estoy diciendo. No sabe lo que voy a dejarle. Y cuando lo descubra, probablemente va a llorar y decir que no lo merece». Don Orlando sonrió con ternura, esa sonrisa que guardaré por siempre en mi corazón. «Pero sí lo merece, más que nadie que yo conozca, porque ella me dio algo que el dinero no puede comprar. Me dio amor, amor verdadero, sin condiciones, sin expectativas, y eso vale más que todos mis supermercados juntos, que toda mi fortuna junta». El video mostró a don Orlando mirando directamente a la cámara con una expresión seria, una mirada que penetraba el alma. «Ahora voy a revelar algo que Zuleide no sabe, algo que he guardado en secreto durante 30 años. 30 años. Sentí que mi corazón se detuvo. Un nudo en la garganta me impedía respirar. ¡Qué secreto!
¿Qué otra bomba estaba por explotar? ¿Qué más podía haber? ¡Por Dios! El dinero que Zuleide me prestó en 1995, dijo don Orlando con voz pausada. Nunca lo gasté en la empresa. ¡Nunca! ¿Qué? No puede ser. ¿Qué está diciendo don Orlando? No lo entendí, no entendía nada. Mi mente estaba en blanco. Si no usó mi lana para salvar la empresa, entonces, ¿para qué la usó? ¿Qué hizo con ella? Lo invertí, continuó don Orlando. Lo puse en una cuenta separada y lo invertí en acciones de mi propia empresa. En 1995, las acciones no valían nada. Pero ahora, 30 años después, esas acciones valen casi 5 millones de dólares. 5 millones, 5 millones de morlacos. ¡Santo cielo! Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Era como un sueño, una locura. Ese dinero siempre fue de Zuleide, dijo don Orlando, con la mirada fija en la cámara. Cada centavo, cada dividendo, todo. Yo solo lo estaba cuidando por ella. Y ahora, finalmente, va a recibirlo. Las lágrimas corrían por mi rostro, a mares. No podía detenerlas. Era una cascada de emociones, de incredulidad. Don Orlando miró a la cámara una vez más. Sus ojos, llenos de ternura y sabiduría. Hijos, espero que algún día entiendan por qué hice esto. Espero que algún día aprendan que el dinero no es lo más importante, que no lo es todo en la vida, que el amor, la lealtad y la dignidad valen más que cualquier herencia, mucho más. Hizo una pausa, como buscando las palabras perfectas. Y Zuleide, si estás viendo esto, quiero que sepas algo muy importante. Tú fuiste la hermana que nunca tuve, la familia que mis hijos nunca fueron. Te quise como a nadie más en este mundo y estoy eternamente agradecido por cada día que pasaste a mi lado, cada instante. Su voz se quebró, la emoción lo embargaba. Gracias, Zuleide, por todo, por tanto amor y lealtad. El video terminó, la pantalla se fundió a negro, la sala quedó en silencio, un silencio sepulcral, un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. ¡Bum! 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 Y entonces, Ricardo explotó, como una bomba de tiempo. «¡Esto es un fraude!», gritó, dándose la vuelta hacia mí. «Ella lo manipuló. Ella engañó a mi padre. Ella es una estafadora. Una aprovechada». El doctor Sebastián se puso de pie con calma. Su figura imponente llenaba la habitación. «Señor Ricardo, le advierto que tenga cuidado con sus palabras. Lo que está diciendo podría constituir difamación. Y eso tiene consecuencias. Me importa un carajo», gritó Ricardo fuera de sí. «Voy a destruirla. Voy a hacer que la metan a la cárcel. Voy a...» Se detuvo de repente, como si lo hubieran golpeado con un rayo, porque el doctor Sebastián había sacado otro documento de su maletín, otro as bajo la manga. «Señor Ricardo», dijo el licenciado con voz helada, «antes de que siga amenazando a la señorita Zuleide, debería saber algo más, algo muy importante». «¿Qué?», escupió Ricardo con veneno en la mirada. «¿Qué más puede haber?». Su padre también dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si alguno de ustedes amenaza o agrede a Zuleide de cualquier manera. De cualquier manera. El licenciado abrió el documento. Sus ojos recorrieron las líneas con frialdad. Cláusula de protección. Si Ricardo, Patricia o Marcos amenazan, agreden verbalmente, agreden físicamente o de cualquier manera hacen daño a Zuleide, Aparecida dos Santos, perderán inmediata y permanentemente cualquier derecho a los 100.000 varos que les corresponden. Absolutamente todo. Ricardo se quedó congelado, petrificado. Patricia,
se tapó la boca con la mano, en shock, y Marcos, que había estado a punto de acercarse a mí con los puños apretados, retrocedió como si hubiera chocado contra un muro invisible, un muro de contención. «Señor Marcos», dijo el doctor Sebastián, mirándolo directamente, «ayer usted entró a la habitación de la señorita Zuleide, la llamó vieja y ladrona y destruyó un reloj que don Orlando le había regalado. Técnicamente, eso podría considerarse una agresión verbal y destrucción de propiedad, y eso tiene consecuencias legales». Marcos palideció. Su rostro se tornó fantasmal. «Sin embargo», continuó el licenciado, «ya que esto ocurrió antes de la lectura del testamento, tengo instrucciones de dejar pasar este incidente, pero le advierto, señor Marcos, si vuelve a amenazar a la señorita Zuleide de cualquier manera, perderá los 100,000 varos. ¿Entendido?» Marcos asintió en silencio, derrotado, humillado. No había perdido todavía, pero casi. Pero había estado a segundos de hacerlo. Un tris. El doctor Sebastián recogió sus documentos y los guardó en el maletín. «Eso es todo», dijo con voz firme. «El testamento ha sido leído en su totalidad. Los trámites de transferencia de bienes comenzarán mañana. Señores, señoritas, les sugiero que se tranquilicen y acepten la voluntad de su padre con la dignidad que él esperaba de ustedes. Era lo mínimo que podían hacer». Se dio la vuelta hacia mí, su mirada llena de comprensión y respeto. «Señorita Zuleide, tengo algunos documentos adicionales que revisar con usted. Podemos reunirnos mañana en mi oficina. Si le parece bien». «Sí, doctor», susurré. Apenas podía articular palabra. No podía hablar bien. Estaba muda. Todavía estaba procesando todo lo que había escuchado. Era demasiado para asimilar. El doctor Sebastián asintió. Su gesto era de apoyo y entonces, antes de irse, sacó un último sobre de su maletín. Un sobre que parecía contener un universo entero. «Casi lo olvido», dijo con una leve sonrisa. «Don Orlando me pidió que le entregara esto personalmente, señorita Zuleide. Es una carta que escribió para usted. Me pidió que se la diera solo después de la lectura del testamento. Un último mensaje desde el más allá». Tomé el sobre con manos temblorosas. Mi corazón latía con fuerza. Mi nombre estaba escrito en el frente, con la letra inconfundible de don Orlando. Reconocería esa caligrafía en cualquier parte del mundo. El doctor Sebastián hizo una pequeña reverencia y salió de la sala, dejándome sola con mi destino. Los tres herederos me miraban. Ricardo, con odio puro, un odio que quemaba. Patricia, con una mezcla de rabia y confusión, atrapada en un torbellino de emociones. Marcos, con algo que parecía miedo. El miedo lo consumía, pero yo no los veía. Estaban borrosos, lejanos. Solo veía el sobre en mis manos, el tesoro más valioso del mundo. La última carta de don Orlando. Su legado de amor. Me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto, sintiendo el peso de la historia sobre mis hombros. Nadie intentó detenerme, ni siquiera lo intentaron. Estaban demasiado impactados. Nadie dijo nada. El silencio era ensordecedor. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo, casi podía sentirlo en la piel. Entré a mi pequeño cuarto y cerré la puerta. Buscando refugio en la soledad, me senté en la cama, con el corazón en la mano, y abrí la carta, con el alma en vilo. «Querida Zuleide», comenzaba, «si estás leyendo esto, es porque ya me fui, ya emprendí el viaje sin retorno. Y si el doctor Sebastián siguió mis instrucciones, es porque acabas de descubrir todo lo que he dejado para ti, todo mi cariño y mi fortuna. Sé que probablemente estás llorando ahora mismo. Sé que probablemente estás pensando que no mereces nada de esto.
Sé que probablemente quieres devolver todo y simplemente volver a ser la muchacha de limpieza que siempre fuiste, la Zuleide de siempre. Sé, pero no puedes y no debes, porque tú, Zuleide, mereces cada centavo, cada ladrillo de esta casona, cada acción de esta empresa, todo. Durante 45 años me diste algo que mis propios hijos nunca me dieron. Me diste tu tiempo, tu energía, tu paciencia, tu amor, un amor incondicional. Cuando Carmen murió, tú fuiste quien me sostuvo. Cuando mis hijos me abandonaron, tú fuiste quien se quedó. Cuando el cáncer me estaba matando, tú fuiste quien me cuidó. Con dedicación y ternura, nunca pediste nada, nada. Nunca te quejaste, jamás. Nunca me hiciste sentir como una carga. Todo lo contrario. Y en 1995, cuando pensé que lo había perdido todo, tú me diste tus ahorros de toda la vida, sin dudarlo un segundo. Un acto de amor y generosidad incomparable. Ese acto de generosidad me cambió para siempre. Marcó mi vida. Me enseñó lo que significa el amor verdadero. Me enseñó lo que significa la lealtad, valores que hoy escasean. Me enseñó lo que significa ser familia, de una manera que mis propios hijos nunca pudieron enseñarme. Zuleide, sé que mis hijos probablemente estén furiosos ahora mismo. Sé que probablemente te odian. Sé que probablemente van a intentar hacerte la vida imposible, pero no les tengas miedo, porque tú tienes algo que ellos nunca tendrán. Tú tienes dignidad, tú tienes integridad, tú tienes la fuerza de una mujer que ha trabajado toda su vida sin pedir nada a cambio. Quiero que uses lo que te he dejado para ser feliz. Quiero que vivas en esta casona como la dueña que ahora eres. Quiero que disfrutes de la seguridad financiera que te mereces después de toda una vida de trabajo. Y si quieres hacer algo con la lana que vaya más allá de ti misma, te sugiero algo. Durante años me hablaste de tu sueño de ayudar a otras trabajadoras del hogar como tú. Mujeres que trabajan toda su vida y terminan solas y sin nada cuando son viejas. Ahora tienes los recursos para hacer ese sueño realidad. Construye algo hermoso, Zuleide. Algo que ayude a otras mujeres que han sido ignoradas y despreciadas como tú. Deja un legado, no por mí, por ti, porque tu vida tiene valor, tu trabajo tiene valor, tu amor tiene valor, y ya es hora de que el mundo lo sepa. Te quiero, Zuleide. Te quise desde el primer día que entraste a mi casa con esa maleta de cartón y esos ojos llenos de miedo y esperanza. Y te querré siempre, incluso desde donde sea que esté ahora. Gracias por todo. Tu hermano del corazón, Orlando. Terminé de leer la carta y la presioné contra mi pecho. Las lágrimas no paraban. No podía respirar bien. Pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de amor, de gratitud, de la certeza de que, aunque don Orlando ya no estaba físicamente en este mundo, su amor seguía vivo en cada palabra de esa carta. Me quedé en mi cuarto durante horas. No salí para cenar, no salí para nada. Solo leí la carta una y otra vez, memorizando cada palabra, grabándola en mi corazón. Afuera, podía escuchar a los herederos discutiendo. Sus voces subían y bajaban, llenas de rabia y frustración. Pero no me importaba. Ya no me importaba lo que pensaran de mí. Ya no me importaba su odio. Porque don Orlando me había dado algo que ellos nunca podrían quitarme. Me había dado la certeza de que mi vida había valido la pena. A la mañana siguiente, Ricardo vino a verme. Estaba solo. Su rostro ya no mostraba la furia del día anterior. Ahora parecía calculador, como un empresario preparando una negociación. Su, dijo,
usando ese apodo que siempre me había molestado. ¿Podemos hablar? Sí, señor Ricardo, respondí. Mira, dijo, sentándose en la única silla de mi cuarto sin pedir permiso. Creo que podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Repetí. Sí. Mira, yo entiendo que mi padre te quería. Entiendo que trabajaste muchos años para él y respeto eso. Su tono era condescendiente, falso. Podía ver a través de él como si fuera cristal. Pero seamos realistas, continuó. Tú no puedes manejar una empresa. No tienes educación, no tienes experiencia. Vas a fracasar. Y cuando fracases, vas a perder todo. No dije nada, solo lo miré. Tengo una propuesta, dijo. Te doy 5 millones de varos, en efectivo, ahora mismo. A cambio, tú me cedes las acciones de la empresa y la casona. Puedes quedarte viviendo aquí, si quieres, en tu cuarto, como muchacha de limpieza. Todo volverá a ser como antes. 5 millones de varos. Era mucho dinero. Más dinero del que yo había visto en toda mi vida, pero no era ni una fracción de lo que don Orlando me había dejado. Y Ricardo lo sabía. Estaba intentando engañarme, aprovecharse de mi supuesta ignorancia para robarme lo que legítimamente me pertenecía. Señor Ricardo, dije con calma, gracias por su oferta, pero no. Ricardo parpadeó. ¿No? Repitió. No, no voy a vender las acciones, no voy a ceder la casona y no voy a volver a ser su muchacha de limpieza. El rostro de Ricardo se tornó rojo. Escúchame bien, vieja, dijo, abandonando toda pretensión de cortesía. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Tengo contactos, tengo poder. Puedo hacer tu vida muy difícil. Su padre me advirtió sobre esto, dije. Hay una cláusula en el testamento. Si usted me amenaza, pierde los 100.000 morlacos. Ricardo se quedó helado. Había olvidado la cláusula, o había esperado que yo la hubiera olvidado. Señor Ricardo, continué. Mi voz firme por primera vez en 45 años. Su padre me dio algo que usted nunca va a entender. ¿Qué? Escupió con desprecio. ¿Dinero? No, dije. Respeto. Me miró sin comprender. Durante 45 años trabajé para esta familia, dije. Cociné sus comidas, lavé su ropa, limpié sus desórdenes, cuidé a sus hijos. Y ustedes nunca, ni una sola vez, me dijeron gracias. Ricardo abrió la boca para interrumpir, pero yo levanté la mano. No he terminado, dije. Era la primera vez en mi vida que le decía eso a un don, y se sentía bien. Su padre fue diferente. Continué. Su padre me vio, me escuchó, me trató como un ser humano, y cuando tuvo la oportunidad de recompensarme, lo hizo, no porque yo se lo pidiera, no porque yo lo esperara, sino porque él sabía que era lo correcto. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero no dejé que cayeran. El dinero no me importa. Señor Ricardo, la casona no me importa. Las acciones no me importan. Lo único que me importa es que su padre supo quién era yo de verdad y me amó por eso. Ricardo me miró en silencio. Por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era rabia, no era desprecio, era confusión, como si no pudiera entender cómo una simple muchacha de limpieza podía tener tanta dignidad. Ahora, si me disculpa, dije, tengo cosas que hacer. Los trámites de transferencia comienzan hoy. Ricardo se quedó parado en la puerta durante un momento. Luego, sin decir una palabra,
Se dio la vuelta y se fue. Fue la última vez que habló conmigo directamente. Los meses que siguieron fueron un torbellino. El licenciado Sebastián me ayudó con todos los trámites legales, la transferencia de las acciones, la escritura de la casona, los documentos bancarios. También me presentó a los gerentes de los supermercados, personas competentes que habían manejado el negocio durante años bajo la supervisión de don Orlando. Me explicaron que yo no necesitaba hacer nada. Ellos seguirían trabajando como siempre, y yo simplemente recibiría los dividendos como dueña mayoritaria. Pero yo no quería ser una dueña ausente. Quería honrar el legado de don Orlando. Así que empecé a aprender. A mis 69 años, empecé a tomar clases de administración de empresas. Empecé a asistir a las reuniones de directivos. Empecé a entender cómo funcionaba el negocio que don Orlando había construido. No fue fácil. Había mucho que no entendía, muchos conceptos que me costaban un ojo de la cara. Muchas noches en las que me sentía abrumada y quería mandar todo al diablo. Pero cada vez que pensaba en tirar la toalla, recordaba las palabras de don Orlando. Tu vida tiene valor, tu chamba tiene valor, tu cariño tiene valor. Y, órale, seguía adelante. Un año después de la lectura del testamento, muchas cosas habían cambiado. Ricardo, el muy sinvergüenza, había intentado impugnar el testamento a como diera lugar. Contrató licenciados de esos que cobran un ojo de la cara. Presentó demandas. Inventó chismes de que yo había manipulado a su padre. Puras mentiras. Todo le salió al revés. Todo. El testamento era a prueba de balas. Los psiquiatras habían certificado que don Orlando estaba más lúcido que yo. El documento de 1995, que don Orlando había guardado en su caja fuerte durante 30 años, probaba que yo realmente le había prestado la lana. Ricardo perdió cada caso. Todos. Y cada caso le costó una fortuna. Una verdadera fortuna. Al final, se gastó los 100,000 varos que su padre le había dejado en honorarios de abogados. Quedó en la ruina. Su vieja lo mandó a volar. Sus hijos se avergonzaron de él. ¡Qué pena! La última vez que supe de Ricardo, andaba de vendedor en una tienda de aparatos. Imagínate, el hijo del millonario, vendiendo teles por comisión. El karma, supongo. Así es la vida. Patricia ni siquiera intentó pelear el testamento. Le daba flojera. Era una huevona, pero los 100,000 varos no le duraron ni un suspiro. Sin la mesada de su padre, no sabía ni cómo amarrarse los zapatos. Por primera vez en su vida, tuvo que trabajar. Consiguió un jale como recepcionista en un consultorio médico. No ganaba mucho, pero era algo. La última vez que la vi, parecía 10 años mayor. Las cirugías plásticas y los tratamientos de belleza eran cosas del pasado. Ahora era solo una mujer de mediana edad tratando de salir adelante. No sentí gusto al verla así. Nada. Solo tristeza. Mucha tristeza. Tristeza de que don Orlando no hubiera podido enseñarles a sus hijos lo que realmente importa en la vida antes de que fuera demasiado tarde. ¡Qué lástima! Marcos fue el que peor acabó. El peor de todos. Sus deudas con los agiotistas finalmente lo alcanzaron. Sin el dinero de su padre para protegerlo, tuvo que salir huyendo, desaparecerse. Nadie sabe a ciencia cierta dónde anda ahora. Nadie. Algunos dicen que se fue a otro país. Otros dicen que se cambió el nombre. Otros dicen cosas peor, horribles.
A mí me da igual. En serio. Marcos tomó sus propias decisiones. Y ahora estaba pagando las consecuencias. Ni modo. En cuanto a mí, hice exactamente lo que don Orlando me había sugerido en su carta. Tal cual. Usé parte de la lana para convertir la casona en un hogar para trabajadoras del hogar retiradas. ¡Qué bonito! Lo llamé la Casa de Zuleide, en su honor. Era un lugar donde mujeres como yo, mujeres que habían dado su vida sirviendo a otros, podían vivir con dignidad en sus últimos años. Por fin, cada habitación tenía su propia cama, su propio ropero, su propia ventana con vista al jardín. Había enfermeras de tiempo completo. Había comida calientita 3 veces al día. Había compañía, cariño y respeto, mucho respeto. Todo lo que yo nunca había tenido cuando era joven. Nunca. Todo lo que ahora podía dar a otras. ¡Qué alegría! En el primer año, recibimos a 32 mujeres. 32 muchachas de limpieza que habían sido abandonadas por las familias a las que habían servido. ¡Qué tristeza! 32 mujeres que ahora tenían un lugar al que llamar hogar. Por fin un hogar. Yo vivía en la casona también. Claro que sí. En la habitación principal, que había sido de don Orlando. Dormía en su cama, rodeada de sus libros, mirando la misma vista que él había mirado durante décadas. ¡Qué recuerdos! A veces, en las noches, sentía que él todavía estaba ahí, cerca de mí. Podía escuchar su voz susurrando en el viento, su voz. Podía sentir su presencia en las sombras, lo sentía. Y sabía que estaba orgulloso de mí, muy orgulloso. Orgulloso de lo que había construido, de mi trabajo. Orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Por fin, si estás escuchando esta historia, quiero que sepas algo. Escúchame bien. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa cuánta plata tengas o no tengas. No importa nada de eso. Tu vida tiene valor. Tu chamba tiene valor. Tu cariño tiene valor. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Nunca. Nunca dejes que nadie te trate como basura. Jamás. Nunca dejes que nadie te robe tu dignidad. Tu dignidad es lo más importante. Porque la dignidad no se compra con lana. No se compra. La dignidad no viene de la escuela o el estatus social. No viene de ahí. La dignidad viene de adentro, de tu corazón. Viene de saber quién eres, de conocerte a ti mismo. Viene de hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando. De ser honesto. Viene de amar a otros sin esperar nada a cambio. De dar amor. Yo fui una trabajadora del hogar durante 45 años. 45 años. Fui ignorada, despreciada, tratada como si fuera invisible, como un mueble más. Pero nunca perdí mi dignidad. Nunca la perdí. Y al final, esa dignidad fue recompensada con creces, no con lana, no solo con eso. La lana fue solo un pilón, un extra. La verdadera recompensa fue saber que alguien me había visto, que alguien me había tomado en cuenta, que alguien me había amado, me había querido, que alguien había reconocido mi valor cuando el resto del mundo me ignoraba. Alguien me valoró. Don Orlando fue ese alguien. Él fue mi ángel. Y aunque ya no está físicamente en este mundo, su amor sigue vivo. Su amor vive en mí, en cada carta que escribió, en cada palabra, en cada decisión que tomó, en cada acto de bondad, en cada mujer que ahora vive en la casa de Zuleide.
En cada una de ellas, el amor verdadero nunca muere, nunca, solo se transforma. Se transforma en luz y sigue tocando vidas mucho después de que la persona que lo dio se haya ido. Para siempre. Esa es la lección que aprendí en 45 años de servicio. Esa es mi lección. Esa es la verdad que don Orlando me enseñó. Esa es mi verdad. Y esa es la historia que quería compartir contigo hoy, con todo mi corazón. Porque si yo, una trabajadora del hogar morenita y gordita de 69 años, pude encontrar amor, dignidad y propósito en esta vida, tú también puedes. Solo tienes que creer que lo mereces. Créelo, porque lo mereces. Te lo mereces. Todos lo merecemos. Todos somos merecedores. Gracias por escuchar mi historia. Gracias de corazón. May, que Dios te bendiga, donde quiera que estés. Que te bendiga siempre.